Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y estoy aquí para acompañarles en el viaje por el conocimiento acerca de la salud mental y el funcionamiento de nuestra mente, con el objetivo de que ustedes puedan aplicar las cosas de las que hablamos aquí a su vida cotidiana, a su vida en el trabajo, a su vida en pareja, con su familia, con sus amigos, sus relaciones sociales, en las actividades profesionales, en las actividades creativas, etc. Este espacio está dedicado a ustedes. Ustedes plantean los temas de los que quieren que hablemos y los vamos hablando cada lunes a las 20 horas aquí en este espacio de psicoanálisis y salud mental que se inaugura hoy la nueva temporada 2024-2025 y ya nos estáis mandando temas de vuestro interés para que hablemos sobre ellos. Bueno, este tema de hoy lo planteó uno de nuestros seguidores y es la importancia de incorporar la poesía a nuestras vidas. Tema muy interesante, muy bonito también. ¿Por qué? Porque la poesía, según nuestro modo de ver, según nuestra posición teórica y científica, que es la del movimiento científico-cultural Grupo Cero y la de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, la poesía no son versitos, la poesía es un instrumento de conocimiento. Un instrumento de conocimiento quiere decir que la poesía nos permite conocer e incluso decimos que la poesía, este instrumento de conocimiento que nos permite aprehender cosas, conocimientos de la realidad, va por delante de la ciencia. La poesía se adelanta a la ciencia. La poesía va abriendo el camino de las ciencias. La poesía, si vamos digamos como en una carrera, en una maratón, ¿quién va por delante? Por delante va la poesía, siempre. Es la que es capaz de articular combinaciones novedosas de palabras, combinaciones que hasta ese momento no se habían realizado en el lenguaje. La poesía es capaz de hacerla. La poesía sería el campo de trabajo de la poesía, es el universo de todo lo posible, cualquier combinación de palabra posible. Cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra dentro del campo de acción de la poesía. Mientras que las ciencias, que son las que irían detrás en esa maratón, en esa carrera, las ciencias tienen un imaginario restringido. Las ciencias solamente pueden combinar utilizar determinadas palabras, que son los conceptos que se manejan dentro de ese campo científico, y además de cierta manera. No se puede hablar de cualquier manera ni combinando de cualquier manera las palabras, sino que hay un campo teórico que determina o que sobredetermina cómo se combinan, cuáles son las combinaciones posibles de palabras dentro de los límites de esa ciencia, porque la ciencia siempre tiene límites, no lo puede explicar todo. La que intenta explicarlo todo sin límites y hace una Weltanschauung o una visión que aspira a ser una visión total de la realidad o del universo, esa ya es la ideología. Y la ideología va detrás de las ciencias, es decir, en esa carrera o maratón tenemos en primer lugar a la poesía, en segundo lugar a las ciencias y después ya viene la ideología. La ideología, entonces, como decimos, ya la ideología no tiene límites, la ideología lo explica todo, ¿no? Es capaz de explicar cualquier cosa, porque no tiene que demostrar nada, es una cuestión de todo el mundo tiene una ideología y la ideología es inconsciente, cuidado, que pensamos que nuestra ideología es consciente, que tiene que ver con quién votamos, y bueno, pues no, la ideología es inconsciente y tiene más que ver con cómo vivimos, ¿no? Entonces la ideología va detrás de las ciencias. De hecho,
muchas veces las ideologías se alimentan de las ciencias, o una ciencia va dejando en esa estela de esa carrera que hace, va dejando rastros que van conformando una ideología, de tal forma que hoy, por ejemplo, vivimos en una ideología muy matemática, todo lo calculamos, todo hacemos números, todo sumamos, ¿no? Pero para eso antes hubo una ciencia que fue la matemática, que tiene 4000 años de existencia, ¿no? Después, en ese existir de la ciencia, va quedando una ideología derivada de esa ciencia, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el poesía y psicoanálisis, que es nuestro campo científico. Entonces, poesía y psicoanálisis quiere decir que nuestra ciencia, el psicoanálisis, en el caso del grupo cero, reconoce que la poesía es un instrumento de conocimiento, que la poesía va abriendo el camino del psicoanálisis y que el psicoanálisis sin poesía no sería el psicoanálisis grupo cero, sería otro psicoanálisis, entre comillas, porque nosotros, el grupo cero, piensa que el psicoanálisis, esto ya lo dijo Miguel Óscar Menasan en el siglo XX, dijo, el psicoanálisis si no se monta, si no va montado en la poesía, no pasa de siglo. Quiere decir, con esto quería decir que se puede desviar, que podía dejar de ser psicoanálisis fácilmente si no iba encabezado por la ideología que es la verdadera historia de los pueblos y que es un instrumento de conocimiento, la poesía, que ahora voy a explicar qué es esto de que es un instrumento de conocimiento. Pero entonces, poesía y psicoanálisis quiere decir que abriendo el camino del psicoanálisis va la poesía, que es la verdadera historia de los pueblos. Quiere decir que el psicoanálisis no trabaja para cualquier cosa ni para cualquier ideología espuria, sino que el psicoanálisis para el grupo cero está encaminado por la historia de los pueblos y que lleva esa dirección y que trabaja para la salud de los pueblos y para el avance y el progreso de los pueblos. Eso es poesía y psicoanálisis. Entonces, la poesía va por delante en nuestro campo científico, después viene el psicoanálisis, que es nuestra ciencia, y como tal ciencia tiene un imaginario restringido. Sí, decíamos que la poesía es capaz es el imaginario universal, todas las palabras pueden ser usadas por la poesía y pueden ser combinadas de cualquier manera, da lugar a cualquier combinación de palabras. Sin embargo, ya el psicoanálisis como ciencia es mucho más restringido, tiene unos límites. Entonces, ¿no? La ideología en el modo en que vivimos, pero todavía no hay una ideología estrictamente psicoanalítica, pero dentro de unos siglos la habrá, que esté en el saber popular, en la manera en que nos explicamos el mundo, nos explicamos las cosas, en la manera en la que vivimos. Pero como decíamos, la ideología trata de hacer una vuelta en Yahoo, ¿no? Explicarlo todo. Mientras que la ciencia sabe que no puede explicarlo todo, tiene sus límites. Explica todo, el psicoanálisis explica todo, pero sobre eso, su objeto teórico de conocimiento, que es el inconsciente, es decir, el inconsciente reprimido, ¿no? Que es la causa del 100% de las enfermedades o padecimientos psíquicos o anímicos y de una gran parte, un gran porcentaje de las enfermedades físicas también. Bueno, pues de eso se ocupa el psicoanálisis y nada más. Luego, otra parte de la realidad, del universo, pues ya lo explican otras. El psicoanálisis, entonces están limitadas, restringidas. La ideología quiere explicarlo todo, aspira a explicarlo todo, sin límites. Y la poesía va por delante de la ideología y va por delante de la ciencia, abriendo el camino a través de la escritura poética. ¿Qué quiere decir que la poesía es un instrumento de conocimiento? Esto es muy interesante, porque quiere decir que la poesía es capaz de atrapar en un momento determinado, en una época determinada, véase hoy, es capaz de atrapar cosas, un saber que hay en el ambiente, digamos, en la época, y que ni las ciencias nos pueden dar cuenta de ello todavía, ni la ideología, ¿no? La poesía sí.
La poesía, como instrumento de conocimiento, es capaz de, en un poema se puede escribir algo que está latiendo ahora, que está latente en el ambiente, que está latente en la época en la que vivimos. El poeta, que tiene que ser, es una persona de su época, es alguien que tiene que vivir digamos, en su tiempo, es capaz de aprender, atrapar en palabras, ¿no? Poner en un poema algo que se está descubriendo ahora, ¿no? En una conversación. Alguien va a escribir un poema sobre esto de lo que estamos hablando hoy. Y no sabemos ni quién es, ni dónde va a estar, ni quizás sea uno de ustedes que va a casa y luego escribe un poema y atrapa de alguna manera lo que se está produciendo entre las palabras, que ni siquiera está en las palabras, pero está entre las palabras, ese saber inconsciente. O incluso puede ser una persona que ni siquiera está en esta reunión hoy con nosotros, pero llega a casa, escribe un poema y escribió sobre esto. Eso está, cuando decimos que la poesía se adelanta, no quiere decir que esté escribiendo en el futuro, sino que está escribiendo hoy lo que de otra manera no se puede atrapar. La poesía es capaz de ponerlo en palabras y eso va a hacer que la ciencia o la ideología sepa de eso. En ese sentido decimos que se adelanta la poesía, va por delante, porque es capaz de atrapar ese saber. Claro, para escribir poesía hay que leer poesía. No es que uno escriba poesía desde sus propias tripas, que la poesía salga de dentro, como se suele creer ingenuamente, que la poesía sale de uno, no. Para escribir poesía hay que leer poesía, tiene su propio camino de producción, su propio camino de poético, ¿no? Y entonces es la historia de la poesía, decíamos, la verdadera historia de los pueblos es la poesía. Entonces tienes que leer la historia de los pueblos para poder seguir, dar continuidad a esa historia. Como si uno quisiera escribir psicoanálisis sin leer nada de psicoanálisis, no podría. En las ciencias sucede lo mismo. Tienes que estar dentro de un marco, de un campo científico, ser un sujeto de ese campo científico, ser un estudiante, ya sea de psicoanálisis, ya sea de la física, de la química, de la astronomía, de lo que sea, ¿no? Tienes que estar dentro de la matemática, de la música, tienes que estar dentro de ese campo científico y entonces puedes escribir, ¿no? Puedes formar parte de él, pero para eso tienes que estar en él. Bueno, pues con la poesía pasa lo mismo. Para poder escribir poesía tienes que leer poesía, tienes que estar en el camino de la poesía. Y entonces ahí vas armándote de ese instrumento teórico, ese instrumento de conocimiento que es la poesía y que te permite dar cuenta de esas cuestiones que no se pueden poner en palabras fácilmente, pero que a través de un poema sí. ¿Vale? En ese sentido decimos que la poesía es un instrumento de conocimiento y que se adelanta a la ciencia, se adelanta a la psicología, se adelanta a la ideología, al saber popular, ¿no? Porque es capaz de ponerlo, escribirlo, claro, porque si no se materializa, si no se escribe, tampoco sirve, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Es la escritura, es la base material de la ciencia. Bueno, entonces, la importancia, nos preguntaban por la importancia de incorporar el instrumento poético en nuestras vidas. Bueno, la poesía te cambia la lectura que haces de la realidad. Te cambia porque al ser capaz de atrapar, de materializar ese saber, decimos hoy, ahora se está escribiendo el poema de cómo vamos a vivir dentro de 10 años, 20 años, 30 años. Ahora se está escribiendo eso. Y ahora vivimos como escribieron pues, los poetas surrealistas o los dadaístas o el teatro del absurdo. Es decir, ahora vivimos así, vivimos como el surrealismo, como escribieron los poetas surrealistas o los escritores del absurdo. Pues algunos dicen, qué absurda que es mi vida, qué surrealista que es mi vida. Bueno, porque estamos viviendo de acuerdo con eso. Siempre, ¿no? Decíamos que
la poesía se adelanta, después viene la vida que vivimos, pero ya siempre vivimos de acuerdo con algo que ya está escrito. Ya nuestras vidas, nuestras historias amorosas, nuestras historias, nuestros dramas, los dramas que vivimos ya están escritos siempre en algún libro. El beso que nos damos con nuestro enamorado o con nuestra enamorada, ya está escrito en algún libro. Todo lo que vivimos ya está escrito. Ya sea una relación romántica, sea una relación liberal, sea una relación, sea un drama, un dramón total, familiar, ya está escrito. Incluso desde hace miles y miles de años. Eso ya está en algún libro escrito. Siempre vivimos de acuerdo con libros, con historias. Por eso también es muy interesante y recomendable cuando decimos poesía, claro, la poesía te da un saber, decía Aldo Pellegrini, la poesía es una puerta cerrada para los imbéciles. Y es así, es decir, es leyendo poesía, vas construyendo ese instrumento en ti, ese saber, porque es un saber, es un conocimiento para la vida cotidiana, para las relaciones con las otras personas, para conocer lo humano, para conocer la verdadera historia de los pueblos, para conocer cómo nos hicieron vivir en cada época, cada siglo. Tenemos poesía desde, poesía occidental que conozcamos desde varios siglos antes de Cristo, pero si nos vamos a China, por ejemplo, hay poesía, hay registro escrito poético desde el siglo XVIII antes de Cristo. Quiero decir que ahí nos enteramos cómo hacían vivir a los seres humanos de aquella época. Había humanos porque había poesía. Entonces, eran seres humanos como nosotros, pero vivían de otra manera o les hacían vivir de otra manera y la poesía deja registro de eso. Y gracias a que está escrita, esa es la materialización de la historia de los pueblos, ¿no? Entonces, nos da un conocimiento, una visión, un saber muy enriquecedor para ahora, porque todo lo que nos pasa en la vida ya está escrito, ¿no? En algún libro. Y también es muy interesante leer novelas, ¿no? La novela es una vida vivida, por otra persona o narrada por un escritor que hace que tú al leer la novela, tú vivas esa vida. No es necesario que la vivas verdaderamente, solamente con leerte el libro ya has vivido esa vida. Entonces, cada novela que leemos, cada libro que leemos son vidas vividas, son vidas que ganamos. Claro, la cuestión de nuestra mente y de la humanidad es esa, que nuestra mente está hecha de palabras, nuestro psiquismo está hecho de palabras. Lo que nos diferencia de los animales es que hablamos, ¿no? Es decir, que tenemos el lenguaje y que hablamos. De cada libro que leemos es un enriquecimiento de nuestra mente, de nuestra vida. Porque al fin y al cabo nuestra vida, lo que nos diferencia de la vida animal es que nosotros hablamos. Todo lo demás, la genitalidad, el amor es un sentimiento de la especie, sirve para procrear la especie. Es decir, que los animales también procrean la especie, son sexuados igual que nosotros. Pero lo que nos diferencia es que nuestro amor está tocado por la palabra, ¿no? Y que en función de en qué libro estemos, pues diremos una historia de amor o otra historia de amor, ¿no? ¿no? Sí, lo que decimos de nuestra historia de amor, lo que decimos de nuestras relaciones con nuestros familiares, lo que decimos de lo que nos pasa, ya está escrito en algún libro. Entonces, en función de lo que decimos, podemos saber qué libros ha leído usted, qué libros no ha leído, en qué posición, digamos, humana se encuentra, hasta dónde llegó, digamos, en su conocimiento sobre la humanidad, en su exploración de su humanidad. Eso, claro, por eso la lectura es importante, pero después en el psicoanálisis personal de uno, las palabras que puede llegar a utilizar, porque el lenguaje está ahí, pero el lenguaje hay que conquistarlo. Cuando nacemos a un mundo hecho de palabras. Nacemos a un mundo donde ya hay lenguaje, donde hay otros humanos, donde hay universidades, donde hay aeropuertos, donde hay
colegios, donde hay hospitales, pero hay que conquistar ese mundo. Me dicen que el sonido se escucha. A ver, ¿qué está pasando? Gracias por avisar. ¿Vale? Entonces, la lectura y la escritura van a ser fundamentales para los seres humanos. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Saludamos a María Larios, Andrea González, Susana de Vaz, Zuli Joaquín. Bueno, muy buenos días, dice Zuli. Buenos días, buenas tardes desde Madrid, España. Miguel Villarreal, Alicia Navarro, Johnny Cifuentes, Carlos Latorre. Gracias por compartir, Carlos. Y José Luis Lema. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de psicoanálisis y salud mental. Entonces, enriquecer y trabajar nuestra mente con la lectura de poesía es muy importante. De hecho, incluso para algunas enfermedades del tipo de enfermedades degenerativas, del tipo Alzheimer, pérdidas de la memoria y otro tipo de enfermedades que se dan en las personas mayores y ahora cada vez en personas más jóvenes, es recomendable, muy recomendable la lectura de poesía. Es un ejercicio a realizar y para entrenar la memoria y para evitar la pérdida de memoria, para tener una mejor flexibilidad mental, para tener una mayor flexibilidad social con las otras personas, flexibilidad psíquica, poder cambiar fácilmente de posición psíquica, algo que es muy saludable en la vida, poder cambiar, no pensar siempre de la misma manera ni relacionarse siempre de la misma manera con las otras personas, sino ser capaz de cambiar de frase, de decir otra frase, llegado un momento determinado, un momento tenso en una conversación, un momento difícil, ¿no? Poder decir otra frase, una frase que desencalle esa conversación, que transforme la situación, poder hacer un chiste, una frase humorística, una nueva combinación de palabras. Eso también es poético, ¿no? La poesía no solamente es leer poemas, es con eso que uno va aprendiendo, esas nuevas combinaciones de palabras que uno va adquiriendo, o esa flexibilidad para combinar las palabras que te da la poesía, poder después aplicarlo a la vida, a las conversaciones. Y no olvidemos que aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Esta es una frase muy interesante, muy importante y muy aplicable a nuestras vidas. Aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor, porque muchas de las discusiones que tenemos con los familiares, con la pareja, con los amigos, en el trabajo, es porque uno no sabe conversar, porque uno no sabe hablar. Y claro, y si no sabes hablar, si es nuestra herramienta fundamental, el lenguaje, para presentarnos, para desencallar esas conversaciones que decíamos, esas discusiones, para enamorar a alguien, para hacer feliz al otro con una simple frase, lo puedes hacer feliz, para mejorar, para tener buenas relaciones con los compañeros en el trabajo o con el jefe. Muchas veces las personas se enfadan consigo mismas, lo pasan mal, se enrabietan o sufren por no poder decir la frase apropiada en el momento apropiado. Se van a casa y se pegan un atracón de comida o beben o simplemente sufren por eso, por no haber podido decir la frase. No tuve la frase, no supe qué decirle en ese momento. Luego llegué a casa y empecé a pensar, le tendría que haber dicho esto, le tendría que haber dicho otro, pero en ese momento no tuve la flexibilidad mental o la posibilidad de combinar adecuadamente las frases para poder darle una respuesta que no fuera demasiado violenta ni demasiado tajante, sino que fuera una respuesta que al otro le hiciera también decir
otra frase, ¿no? Porque al final conversar, ¿qué es? Conversar es poder decir una frase y que el otro a su vez pueda contestarla, es decir, abrir cadenas asociativas, abrir la posibilidad de decir frases y no cerrar violentamente las conversaciones, dejarle al otro también sin palabras y no poder seguir hablando. Las conversaciones son conversaciones y las frases son para hablar, no para hacer nada, que a veces también queremos, después de hablar, inmediatamente emprender una acción. Y no, y primero hay que hablar, hay que dejar que las frases fluyan, que las frases se encadenen unas a otras, nuestras frases con la frase del otro, del partener o del familiar o del amigo, y en esa combinación de frases algo prende, algo se lleva a la realidad, algo se hace que a lo mejor no tiene ni siquiera que ver con lo que uno dijo, sino que todo eso es necesario decirlo para que algo prospere de esa conversación, una nueva solución, ¿no? Si nuestros políticos fueran capaces de conversar, si nuestros políticos leyeran poesía, si hubiera más poesía en la política, si la política fuera más poética, porque la poesía es el arte de lo imposible, ¿no? Es capaz, como decíamos, es combinaciones imposibles de palabras, imposibles en el día a día, la poesía es capaz de hacerlas. Es el arte de lo imposible, ¿no? Mientras que la política es el arte de lo posible. Entonces, si la política está tocada por lo poético, por la poesía, abriría también mucho más sus posibilidades y su capacidad para conversar de los políticos aumentaría. Recordemos entonces de nuevo la frase de Aldo Pellegrini: la poesía es una puerta cerrada para los imbéciles. Es decir, la poesía va abriendo nuevas puertas también a las combinaciones de palabras, a las conversaciones. También dice, la poesía es un arma, esto lo dice Gabriel de Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Es decir, es un arma, sí, ¿no? Igual que los americanos están armados en sus casas por miedo a que les allanen la morada o que les ataquen, nosotros estamos armados de poesía, que es un arma mucho más, que tiene muchas más posibilidades que otro tipo, que las armas de fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque es un arma cargada de futuro, porque nos enseña a combinar las palabras, porque nos favorece la flexibilidad mental, porque se adelanta, porque nos muestra cosas que no se pueden saber de ellas desde con otros instrumentos que son más restringidos, y la poesía nos permite saber de ellas. Entonces, la poesía siempre es una buena inversión, es una buena aliada. La poesía, cuando hablamos de poesía, estamos hablando de miles de poetas a lo largo de la historia de la humanidad que han seguido ese camino, que han dado parte de sus vidas, las han puesto a servicio de la poesía para que la poesía les utilizase, ¿no? Y ellos se han dejado usar por la poesía para escribir para atrapar esas cuestiones que están vibrando en la época, y que solo el poeta es capaz de atraparlas, y que cuando es poeta, no es fulano de tal, es un escritor que se deja llevar por la poesía, que se deja manejar por la poesía, que toma su mano y que escribe a través de él, ¿no? Por eso decíamos que el poeta tiene que leer poesía para poder escribir poesía. Entonces, nos podemos beneficiar todos nosotros de esas vidas que fueron entregadas para la poesía, de esos poetas que pusieron su tiempo, su trabajo en la utilización y en el enriquecimiento de esa historia y de ese instrumento que es el instrumento poético, que está al alcance de todos. Es un tesoro, es una riqueza, ¿no? Dice el poeta también, es una infinita riqueza abandonada, la poesía. Es un tesoro que está ahí al alcance de todos, que uno puede encontrar los libros de poesía en cualquier lugar, en las bibliotecas, en internet. Por ejemplo, el poeta Miguel Óscar Menasa ha puesto a lo largo de toda su vida sus libros de poesía a disposición de todo el mundo gratuitamente en su página web
miguelmenasa.com. Y hay muchos poemas de Menasa y de otros poetas en internet, en las bibliotecas, y es barato, uno va, es gratis, es leer y leer y leer. Y después para escribir poesía también es bien barato. Te sirve un lapicero de esos que te dan en Ikea o en el carnicero, y un papel que tengo de un cuaderno, y ya puedes escribir poesía, ¿no? Es también un oficio, ¿no? Una actividad bastante barata. Pero, y sin embargo, lo que te vas a encontrar es una infinita riqueza abandonada, como dice el poeta, porque ahí aprendes esa verdadera historia de los pueblos, y además al leer también vas adquiriendo el método poético, ese método, es decir, al leer vas adquiriendo un conocimiento y vas adquiriendo un método o un instrumento de conocimiento. Y después, poesía. La poesía está en todo, en toda nuestra vida, en todas las actividades que hacemos, pueden ser poéticas, depende de nuestra mirada. Podemos hacer poética nuestra vida, nuestra vida puede estar tocada por la poesía, ¿no? Y por el psicoanálisis, por supuesto, y así vamos al método poesía y psicoanálisis. Eso ya te garantiza poner en juego ese segundo cerebro que hay en todos nosotros y que está dormido, ¿no? Pero eso ya es el psicoanálisis el que hace ese trabajo. La ciencia psicoanalítica, que gracias a la poesía va dirigida, sabe hacia dónde tiene que ir, no se pierde por el camino, no se desvía como algunos otros psicoanálisis se desviaron, ¿no? Como decía Menasa, si el psicoanálisis no se monta en la poesía, no pasará de siglo. Bueno, pues poesía y psicoanálisis, grupo cero, es esa conjunción de este instrumento de conocimiento que es la poesía y de la ciencia psicoanalítica, ¿no? Entonces, importancia de incorporar la poesía en nuestras vidas. Como conclusión, y ya para finalizar el directo de hoy, es una gran importancia para nosotros tener ese instrumento de conocimiento que nos va a permitir ampliar también nuestras miras, nuestra mente, y ser mucho más flexibles. Y la flexibilidad mental es un mecanismo de salud psíquica. Así que recomendable para todos ir leyendo un poema al día, por ejemplo, empezar por ahí, del poeta que ustedes quieran, un poema al día. Es un gran ejercicio para la salud mental y para la salud social. Así que recomendación de hoy para todos, incorporar o ir incorporando la poesía en nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos Latorre, y a todos los amigos que estáis ahí. Seguimos el próximo lunes con el tema. Recuerden que voy poniendo un listado todas las semanas con el tema que vamos a ver cada semana, y ya me están llegando propuestas para los próximos programas. Así que ahí en esa lista estarán todos, les espero. Seguimos el próximo lunes a las 20 horas, hora española, en este espacio de psicoanálisis y salud mental. Y si alguno de ustedes quiere iniciar o retomar su proceso psicoanalítico para conocerse mejor y para empezar a trabajar, cuando digo conocerse mejor es conocer cómo funciona su mente, ¿no? En qué medida su funcionamiento mental está restringido y en qué medida puede dar mucho más de sí, su mente, su salud psíquica, su salud mental, poner en marcha y poner en juego todos los recursos de los que dispone nuestra mente para vivir mejor. Si queréis hacer eso, potenciar vuestra salud psíquica, mental, conoceros mejor cómo funciona vuestro aparato psíquico y transformarlo en el sentido de hacerlo, despertar ese segundo cerebro para que juegue a tu favor, bueno, pues entonces podéis contactar conmigo a través de www.virginiabaldominos.com y empezar a trabajar para vivir mejor los años futuros. Muchas gracias a todos. Seguimos la próxima. Hasta luego.